Muy buenas tardes, le damos la bienvenida al maestro Raúl Bedoya y gracias a todos por estar aquí. Está habiendo muchos cambios en la reforma, ¿verdad? Y ahorita nos va a comentar el profesor, el doctor Raúl. Y le dejo al contador Luis, para que lo presente y lea todo su currículum. Bienvenido, profesor. Gracias, muchas gracias. Un aplauso para el profesor. Bueno, pues muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a nombre del Colegio de Profesionales de la Contaduría de la Riviera Maya, y sin más preámbulo leeré un resumen del CV del doctor Raúl. Licenciatura en Contaduría Pública en la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepepan del Instituto Politécnico Nacional. Diplomado en Consultoría Fiscal, además de diversos cursos en materia fiscal. Grado English Teacher en Harmon Hall. Maestría en Derecho Administrativo y Fiscal en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Doctorado en Ciencias de lo Fiscal en el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Doctorante en Derecho Tributario en la Facultad Judicial del Derecho Tributario. En la materia docente, ingresó al Instituto Politécnico Nacional en el año de 1991. Ha impartido, entre otras materias, contables, fiscales y administrativas. Ha sido conductor de seminarios de titulación denominados Aplicación Integral de ISR, IETU, IVA e IDE a régimen fiscal del sector ganadero, así como el Derecho Fiscal Constitucional, y actualmente el Poder Tributario del Estado y su limitación constitucional, simultáneamente con Actualización Fiscal Integral y Lavado de Dinero, impartidos en la ESCA Tepepan del Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo el cargo de presidente de Academia de las Materias Afines a Fiscal del Turno Vespertino del 2013 al 2015. Conferencista de temas fiscales en la ESCA de Tepepan y en foros nacionales. Fue integrante de la Comisión de Auditorías Fiscales del Colegio de Contadores Públicos de México. Coordinador y articulista de la revista El Consultorio Fiscal de la Universidad Nacional Autónoma de México. Autor del libro La Ley de Lavado de Dinero y su vinculación con la defraudación fiscal, consecuencias fiscales y penales. Otras escuelas donde se desempeña como docente. Impartió en el estado de Jalapa, Veracruz, la materia de impuestos indirectos en la maestría en impuestos del Instituto de Especialización para Ejecutivos. Impartió en el estado de Villahermosa, Tabasco, la materia de impuestos sobre la renta 1 en la maestría de impuestos del Instituto de Especialización para Ejecutivos. Impartió en la Ciudad de México la materia de régimen tributario de las personas físicas en la maestría de Derecho Fiscal del Instituto de Especialización para Ejecutivos. Impartió en la Ciudad de México la materia de impuestos indirectos en la maestría en impuestos en el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Actualmente imparte cátedra en el interior de la República Mexicana: Cancún, Campeche, Chetumal, Playa del Carmen, Cuernavaca, Morelos y Mérida, Yucatán. En materia laboral, laboró en el sector privado durante 20 años para diversas empresas tales como Cutler, Ham Mexicana SADCB, Ediciones Culturales Internacionales, Libros de Time Life, Industrias Rosen SADCB, entre otras. Socio fundador de la firma Bedoya, Suástegui y Asociados SC, en la que actualmente se desempeña como director general. Socio fundador de la firma BSA Vanguardia Fiscalista y Defensoría SC, perito contable del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, por último, asesor en materia de seguridad social, laboral, fiscal y defensoría fiscal de diversas empresas. Le damos la más cordial bienvenida y gracias por estar con nosotros. No, gracias. Bueno, pues ya estamos aquí. Realmente el currículum se va dando solo, pero realmente no es algo que sea para presumir, o un grado no te hace ni mejor ni peor persona. Así es que la mayoría, estoy viendo que los conozco, les di clase a la mayoría, estoy entre
entre pura banda, le estoy diciendo aquí a los muchachos. Ya tenía rato que no los veía a algunos, a otros no les he dado clase, no tengo el gusto de conocerlos, pero aquí estaban, ¿no? Y bueno, pues ya todos me conocen, los que me conocen saben, Raúl, ¿no? Soy Raúl para todos. Y cualquier pregunta, pues me pueden decir, Raúl. Ando un poquito malo de la garganta, amanecí así, pero espero que no se me vaya la voz. Entonces, vamos a ver, la verdad es que toda reforma fiscal siempre ha tenido un carácter recaudatorio, toda, no hay una que no lo tenga. A pesar de que no hay incremento en impuestos ni la creación de nuevos, la recaudación va en incremento, pero más bien creo que es por la nueva herramienta que tiene el SAT, ¿no? con la que cuenta, sobre todo la fiscalización, que no esperábamos tener con esa fuerza la fiscalización, sobre todo, por ejemplo, un golpe maestro del SAT, de la administración, fue la cancelación de los sellos. Ahí fue donde todos ya dijimos, bueno, pues, cerramos y abrimos otra, o qué hacemos, porque pues si no facturamos, no cobramos. Y pareciera que es la parte de cuando Andrés Manuel dijo borrón y cuenta nueva. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Depurando el padrón de contribuyentes, los que no pagamos impuestos, porque vamos a ser honestos, yo creo que de aquí quien ha pagado sus impuestos como debe de ser, ni yo, de verdad, autoridad, ni yo. Entonces, pues realmente creo que el fisco lo único que está haciendo es ejercer su derecho que tiene de cobrar un tributo para cumplir con su obligación constitucional de proveer de bienes y servicios a la sociedad, ¿no? Que es la obligación que está plasmada en la Constitución. Luego entonces, pues como pueden ver, tenemos un crecimiento del 1%, no han cambiado muchas cosas, pero en fin, vamos a ver la materia penal fiscal. Creo que fue una de las más fuertes reformas en cuanto en materia fiscal, que lo han vuelto penal. Pero realmente les voy a decir algo, mi presentación, mi plática, Luis me dijo que lo que necesitaban era una plática motivacional. Y yo dije, pues sí, realmente es motivacional, porque es increíble que en cuanto sale una reforma, ya todo el mundo quiere hacer un libro. De verdad, o sea, no dice, espera tantito, primero léela, estúdiala, ya después das un curso a ver qué haces, ¿no? Pero la mayoría en cuanto sale ya quieren opinar. Y por ejemplo, recién que salió esta reforma penal fiscal, ya todos estábamos en la cárcel, no vamos a caber, nada más hay 3 penales de máxima seguridad en el país para aquellos que caigan en materia penal fiscal. Pero les voy a decir algo, difícilmente, yo pienso que sí, ¿verdad? Pero difícilmente alguien de los que estamos aquí va a caer en la cárcel o va a perder su libertad por la materia penal fiscal. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Inclusive factureros tampoco van a caer, a no ser que de veras sean, pero de los que facturan millones y millones. Pero ahorita van a ver cómo yo, una vez que analizo la reforma, pues yo sí la encontré como motivacional, porque dije, ¿a quién le va a pegar? Conociendo a ustedes y ustedes a mí, pues espero que alguno me diga, yo sí caigo porque son millones y millones. Pero van a ver cómo, una vez que la analicemos, van a decir, realmente no es cierto, nadie cae en ese supuesto. Entonces, bueno, miren, antes que nada, tengo que comentarles, porque en eso de los derechos de autor, el presente trabajo está cumplimentado con el doctor López Villa. López Villa analizó parte de este trabajo que les traigo y otra parte la hice yo. Por lo tanto, sí tengo que reconocer la autoría. El maestro Villa tiene 6 libros
y próximamente va a escribir un séptimo y ya me dijo que vamos a hacer otro él, ¿no? Un libro más. Pero bueno, vamos a entrar a la carnita de la materia fiscal. Yo les propongo, salvo que ustedes opinen otra cosa, que termino un tema y me hacen las preguntas que quieran. O si prefieren, me pueden hacer las preguntas conforme vayamos avanzando, pero yo no solo traje la materia fiscal, también traje la materia penal. Por lo tanto, algunas cosas que no tenían razón de ser, ni las toqué. Las voy a mencionar, pero muy por encima. ¿Cómo qué cosas, Raúl? Pues como por ejemplo que quitaron la facilidad administrativa de la Ley de Ingresos de la Federación, la que teníamos en el artículo 16, fracción 8, que ahora ya la pasaron al 14 de renta, ¿no? ¿Eso es una reforma? No, solo la quitaron de Ley de Ingresos y la mandaron a la Ley de Renta. Eso no es una reforma. Pero bueno, esas son las cosas que voy a comentar nada más así por encima, y me voy a meter a lo que realmente vinieron, ¿no? Me voy a meter, ¿sí se escucha hasta allá atrás? Sí. Me voy a meter al análisis de la reforma penal fiscal y van a ver cómo se van a poner felices de la vida. Miren, el primer cambio que le hicieron fue al 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Fue el primer cambio que hicieron. A la Ley General de Delincuencia Organizada le modificaron la fracción 8 y aventaron dos fracciones nuevas, adicionaron dos fracciones nuevas, que es la 8 bis y la 8 ter. Para efecto de ver quién cae en delincuencia organizada, tienen que suceder dos supuestos. Voy a ver primero uno y luego el otro, ¿sale? Entonces, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en su artículo 2, dice que tienen que ser 3 o más personas que se reúnan de manera periódica para cometer el ilícito. ¿Sale? 3 o más personas. Eso dice el 2 de la Ley Federal de Delincuencia Organizada. En la fracción 8 dice contrabando y su equiparable, previstos en el 102 y 105 del Código Fiscal de la Federación. Miren, para efectos de mi explicación, voy a hablar de una defraudación fiscal genérica que está contenida en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, de una defraudación fiscal equiparada que la tenemos en el artículo 109 también del Código Fiscal de la Federación. Este artículo cuenta con 8 fracciones, 2 de las cuales ya están derogadas, y las únicas fracciones que juegan para delincuencia organizada es la 1 y la 4. ¿Sale? Entonces, el 109 del Código Fiscal de la Federación tiene 8 fracciones, 2 de ellas ya están derogadas, y las 6 que quedan vivas, solo la 1 y la 4 me pueden llevar a el hecho de delincuencia organizada, solo la 1 y la 4. Me dice la fracción 8 bis, dice, yo siempre le digo a mis alumnos, en la lectura está todo. Si leemos detenidamente, ahí encontramos todo, porque aquí me dice, por ejemplo, defraudación fiscal y su equiparable en sus fracciones 1 y 4, está hablando del artículo 109, 1 y 4, pero luego me dice exclusivamente cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción 3 del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. El artículo 108 del Código Fiscal de la Federación tiene 3 fracciones, ¿sale? Y la fracción tercera me parece que dice que la multa va a ser de 2.401.430, algo así, no recuerdo bien la cantidad. La cuestión es que aquí me dice exclusivamente cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces la cantidad a que hace mención la fracción tercera del 108. Esa cantidad son 7.800.000
804,230. Esa es la cantidad. Si yo me voy al 108 fracción tercera, me da la cantidad de 2 millones y fracción, que multiplicada por 3 me va a dar 7,804,230. Abusados. Estamos hablando de, cuando hablo de defraudación fiscal, estoy hablando del impuesto que dejo de pagar, el que he dejado de pagar. Defraudación fiscal, ¿qué debes? ¿Renta o IVA? Las dos. Ah, perfecto. Entonces dice, si tu defraudación fiscal no supera 3 veces, o sea, 7,804,230, no puedes caer en delincuencia organizada. ¿Qué necesito para caer en delincuencia organizada? Que seamos más de 3 y que rebase los 7,804,230. Si no lo rebaso, si no reúno las dos, no estoy en delincuencia organizada, nunca, jamás. Ahora nada más les estoy hablando y las diapositivas vienen adelante, ahorita las voy pasando y ya habré visto esas, pero si hay algo más que les explique, se las explico. Entonces, para que seas delincuencia organizada, 3 o más personas y que el monto de lo defraudado sea mayor a 7,804,230. Ojo, les estoy hablando de impuestos. El INEGI hace un estudio y lo publica, donde dice que las empresas se dividen en micro, pequeñas y medianas. Y la micro no puede tener ingresos mayores a 4 millones de pesos. La pequeña 100 millones de pesos y la mediana pues ya, lo que sigue, ¿no? Entonces imagínense, si yo hago una operación en donde digo 7,804,230 entre punto 30, ¿cuánto me da? Me da 26 millones de pesos más o menos, ¿no? 26 millones y cachito. ¿Qué creen? La micro jamás en la vida va a caer en delincuencia organizada. Jamás. Oye, y la pequeña, pues yo creo que tampoco. Porque el ejercicio que yo estoy haciendo es dividir el impuesto entre punto 30 y me da 26 millones de pesos. Y la micro, que tiene hasta 100 millones de pesos, pues el impuesto tendría que representar una cuarta parte. Pero yo no estoy considerando, para mi ejercicio, no estoy considerando deducciones, me lo estoy aventando bruto, directo. Si la aviento deducciones, tampoco va a llegar. Y ya las empresas medianas, que son las que van a vender más allá de 100 millones de pesos, probablemente sí tengan ese problema. Pero ya con esas empresas, realmente nosotros los contadores sabemos perfectamente qué es lo que están haciendo. Sabemos perfectamente quién está vendiendo facturas o quién las está comprando. Porque al SAT no le interesan los CEFOS. Los CEFOS no le interesan al SAT. ¿Por qué no le interesan? Porque esos se van. Esos bajan la cortina y adiós. Raúl Bedoya es un EFO. Y me paro aquí. Para mi clase, para mi clase. De aquí para acá me compraron facturas. Y de aquí para acá sí hubo materialidad. Yo hice las dos cosas. Vendí facturas y también tuve operaciones que reunían razón de negocios. Pero si a mí me suben a la lista, si Raúl es un EFO, aguas, todos, para todos, el 69 dice, para mí todos son EDOS porque tienen facturas de Raúl Bedoya. Los de aquí para acá van a tener que demostrar la materialidad, porque van a decir ellos, no, yo sí le compré, sí, como no, tengo todo, perfecto. Y de aquí para acá saben perfecto que compraron la factura. Y saben perfecto que disminuyeron la base para calcular su impuesto. ¿Sale? ¿Me están siguiendo? Sí. Entonces, fíjense, esa es la fracción 8 bis, pero nos aventaron una 8 ter, y esa 8 ter dice, las conductas previstas en el 113 bis. Ese 113 bis lo teníamos en el 113 fracción 13, pero eliminaron la fracción 3 y salió el 113 bis. Eso ya estaba desde el año pasado. Pero el 113 bis, ¿qué dice? Ahí los juntó
al que compre, adquiera, enajene, venda. Está hablando de EFOS, el 113 bis. Está hablando de EFOS y de EDOS. Pero fíjense, me dice, las conductas previstas en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando las cifras, cantidad o valor del CFDI que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, superen la cantidad de 7.804.230. Me lo vuelve a repetir, pero aquí ya no me está hablando del impuesto, me está hablando del importe de la operación. Me está diciendo, oye, aquí es el impuesto, por eso lo dividí entre el punto 30, pero acá, fíjense cómo dice, cuando las cifras, cantidad o valor del CFDI que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados superen 7.804.230. Para los EFOS y EDOS es para aquellos que facturaron o compraron facturas apócrifas por mayores a 7.804.230. Ustedes me pueden decir, oye, ¿y si yo compré 5 millones? No, pues tú no aplica. ¿Tampoco aplica el acumulado? Sí, 5 años, claro. Para allá voy. Para allá voy. Tranquilos, dime. ¿Sí? Ah, sí, calma. Sí. A ver, de una vez se las contesto. Obviamente, las facultades de la autoridad, ¿cuánto tiempo tienen? 5 años. Si en el transcurso de los 5 años le pega, claro que sí. Claro que sí. Sí es, entre comillas, sí es acumulativo. O sea, si 2019, pues le pegaste a 1 millón. Si se va hacia atrás la autoridad hasta el tiempo que tiene, que son 5 años, y le pegas a 7.804.000, sí, claro que sí, sí aplicaría. Entonces, me dice, en este caso, oye, si yo vendí 5 millones, tú no tienes problema, pero ¿está cometiendo un delito? Sí, está cometiendo un delito, pero ni está contra amenazas a la seguridad nacional, ni está en delincuencia organizada. Su delito es el establecido en el Código Fiscal de la Federación: la multa, actualización, recargos, y su solución, bueno, pues que haga un ¿qué? ¿Cómo se llama? Un pago en parcialidades, o sea, un convenio para pago en parcialidades. O sea, no es que digan, no te preocupes, tú compraste facturas por 3 millones de pesos, o tú le debes 4 millones, no tienes problema. No tienes problema como delincuencia organizada, pero sí cometes el delito de defraudación fiscal genérico, y entonces sí tendrías que pagar por ese delito la multa, el recargo y la actualización. ¿Sale? ¿Problemas hasta aquí? Y luego viene la Ley de Seguridad Nacional. También, ¿qué es lo que estuvo haciendo el fisco? Tiene que estar cambiando toda la normatividad para poder encuadrar el delito fiscal en materia penal. Y entonces, como vieron, a la delincuencia organizada le modificó el 2 y modificó la fracción 8 y adicionó la 8 bis y la 8 ter. ¿Y qué pasó en la Ley de Seguridad Nacional? Cambió el artículo 5 y incluyó una fracción 13 que dice: actos ilícitos en contra del fisco federal, a los que hace referencia el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Fíjense, el delito de defraudación fiscal, si es calificado, me lo llevo a la Ley de Seguridad Nacional. Si es calificado. Si la defraudación fiscal equiparada califica, me lo llevo a Seguridad Nacional. Y a ninguno de los dos les voy a aplicar delincuencia organizada, les voy a aplicar Ley de Seguridad Nacional. Ahora bien, en el artículo 108, fracción tercera, inciso A del Código Fiscal de la Federación, dice que el delito de defraudación fiscal se califica cuando, inciso A, utilices documentos apócrifos.
ya es calificado el delito. Pero ¿quién le da la gravedad? ¿O quién le daba la gravedad? Porque dice que tienen que ser graves para que lleguen a la Ley de Seguridad Nacional. Inicialmente le daba la gravedad el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, que decía en el 194: se consideran delitos graves por afectar valores fundamentales de la sociedad los contenidos en los ordenamientos siguientes. Fracción 6 del Código Fiscal de la Federación, numeral 2, defraudación fiscal. Ese Código Federal de Procedimientos Penales es el que le daba la gravedad. Obviamente en 2016 quedó fuera el Código Federal de Procedimientos Penales y apareció el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero acuérdense que como el artículo 14 de la Constitución me dice que no puede haber irretroactividad en la ley, entonces el Código Federal de Procedimientos Penales tiene que continuar vigente en tanto no se cumplimenten las obligaciones contraídas durante su existencia. O sea, quien cometió un delito durante la vigencia del Código Federal de Procedimientos Penales, ese le va a aplicar hasta que lo resuelva, ¿sale? Y el Código Nacional de Procedimientos Penales en adelante, a partir de su existencia, será el que se va a aplicar. Pero entonces en la Ley de Seguridad Nacional me dicen, cambiamos el 5 y ahora decimos actos ilícitos en contra del fisco federal. ¿Qué carácter tendrá la Secretaría de Hacienda en los procedimientos penales? Tuvieron que cambiar muchas cosas para poder meter el delito fiscal en materia penal. El artículo 92 del Código Fiscal de la Federación ya estaba, ese ya estaba. Pero ¿qué decía? La autoridad fiscal tendrá el carácter de víctima u ofendida en los procedimientos penales. El 92 es el que le da el tratamiento de víctima u ofendida a la autoridad fiscal. Y regreso a mi fracción 13 y me dice, a los que hace referencia el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Seguridad Social, la Ley de Seguridad Nacional. ¿Cuáles son los delitos a los que tiene observancia? Creo que terrorismo, feminicidio, acopio de armas. Si uno dice, a un defraudador fiscal, ¿lo estás comparando con eso? Tenemos porque le robé más de 7.804.230 al fisco, ya soy ya soy terrorista y esas cosas, porque eso es lo que grava, lo que afecta a la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, también cambiaron el Código Penal Federal, porque si ustedes me dicen, oye, ¿y si el Código Federal de Procedimientos Penales ya se fue? ¿En dónde queda contemplado entonces la gravedad del delito? ¿Y qué cambiaron? El 11 bis del Código Penal Federal. Dijeron, cambia el 11 bis. El 11 bis tiene dos apartados, el apartado A y el apartado B. En el apartado B, en la fracción 8, dice los contenidos en el Código Fiscal de la Federación, defraudación fiscal. Allá lo mandaron. Entonces, ¿sigue siendo un delito grave? Sí. ¿Y calificado? Sí. Calificado por el 108 del Código. Y grave por el Código Penal Federal y antes por el Código Federal de Procedimientos Penales. Entonces, continuamos. Y me dicen, el artículo 167 que les comentaba que tiene 3 fracciones. Este artículo 167 tiene un párrafo séptimo. Y en ese párrafo séptimo me dice, se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los previstos en el Código Federal de la manera siguiente. 1. Contrabando y su equiparable. Y me vuelve a decir, exclusivamente cuando sean calificados. Estoy hablando ya de la Ley de Seguridad Nacional. Y cuando hablo de la Ley de Seguridad Nacional, voy a hablar también de la defraudación fiscal, pero calificada. Y me van a decir,
¿Y en qué momento califica? Ahorita nos vamos al 108, ¿sale? Entonces, me dice, se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los previstos en el Código Fiscal de la Federación de la manera siguiente: contrabando isoequiparable, de conformidad con lo dispuesto en el 102 y 105, fracciones 1 y 4, cuando estén en las sanciones previstas en la 2 y la 3. Y dice, exclusivamente cuando sean calificados. Estoy en Ley de Seguridad Nacional, ya me salí de la Ley de Delincuencia Organizada, estoy en Seguridad Nacional. Y me dice, ok, sí, la defraudación, pero exclusivamente cuando sea calificada. Ah, entonces la defraudación fiscal, si es calificada, ¿qué le toca? ¿Delincuencia organizada o seguridad nacional? Seguridad nacional. No es calificada, delincuencia organizada. ¿Sale? Y luego en la fracción 2 me dice, defraudación fiscal isoequiparable, de acuerdo con el 108 y 109, y me vuelve a decir, cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces. 3 veces es que 7.804.230. Me vuelve a decir, cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción 3 del 108, exclusivamente cuando sean calificados. Le toca seguridad nacional, si son calificados. No son calificados, le toca delincuencia organizada. Y la fracción tercera dice, la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados de conformidad con el 113 bis del Código Fiscal, exclusivamente cuando las cifras, aquí es cuando yo les digo, si leemos con detenimiento, nos daremos cuenta que aquí ya no está hablando de los impuestos, aquí ya está hablando del monto de los CFDIs, exclusivamente cuando las cifras, cantidad o valor del CFDI superen 3 veces lo establecido en la fracción 113. Y aparte me dicen, modifica también el 187, 192 y los 156. ¿De qué ordenamiento? Del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahorita vamos a ver de qué habla cada uno: reparación del daño, procedibilidad y esas cosas, ¿no? Entonces, hasta aquí problemas. Sí queda claro cuando es delincuencia organizada, sí queda claro cuando es ley de seguridad nacional, que el delito sea calificado. Delincuencia organizada, que no califique el delito. Oye, no hace las dos cosas, pues ni le toca delincuencia organizada, ni le toca seguridad nacional, pero el delito existe, pero es el delito de una defraudación fiscal genérica, solamente. El 113 bis del Código Fiscal de la Federación me dice que se impondrá sanción de 2 a 9 años. Ese cambió, no decía de 2 a 9 años, pero se lo pusieron porque de 2 a 9 años la media aritmética me da 5.5 y el delito se vuelve penal cuando rebasas los 5 años. Entonces tú dices, suma la media aritmética, 2 más 9, 11, entre 2, 5.5, ya le toca, ya entra. Entonces me dicen, esto cambió, no decía de 2 a 9 años. Al que por sí o por interpósita persona, ¿qué es interpósita persona? Prestanombres. Sí, prestanombres, ¿no? A quien por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. El 69 va a tener un problema, o ya lo tiene. ¿Con quién? Con el 5A. Con el 5A del Código Fiscal de la Federación. El 69B desconoce la operación, dice que no existe, y el 5A dice que sí existe. ¿Por dónde se va a ir la autoridad cuando aplique sus facultades de comprobación vía el 46A del Código Fiscal de la Federación, que es visita domiciliaria, vía el 48, que es una revisión de gabinete, y vía el 53B en su fracción segunda, que es una revisión electrónica? Esas son las preferidas de la autoridad
para llevar a cabo sus facultades de comprobación. El 5A solo lo puede aplicar vía la aplicación de sus facultades, no tiene otra. Él no puede llegar y decir, vengo por 5A. No, por supuesto que no. Tiene que irse al 134 del Código Fiscal de la Federación, en donde le va a decir que solo por buzón tributario va a haber comunicación. ¿Vale? No es 2012. Reforma 8 de noviembre del 2019, ¿no? Con razón veo que estás viendo y viendo, ya que le digo, ¿no? Vale. Aquí viene lo que les comentaba del Código Penal Federal. ¿Qué le hicieron? Le aumentaron una fracción 8 bis y dice, del Código Fiscal de la Federación, el delito previsto en el 113 bis. ¿Y qué decía el 113 bis? Compre, adquiera, enajene, venda. Como ven, todo me está situando a 69, todo me lleva allá. Hablemos de defraudación, cualquiera de las tres me está llevando al 69B. Quieren hablar del 5A, me va a llevar al 69B. La defraudación fiscal me lleva al 69B y el mismo 69B me lleva al lavado de dinero. ¿En dónde vinculo lavado de dinero con defraudación fiscal? En primer lugar, otra vez el 108, fracción tercera, inciso A, que dice, es defraudación calificada usar documentos falsos, 69, ¿no? Y luego, el 38 de las reglas de carácter general de la ley de lavado de dinero, me va a decir que la unidad de inteligencia financiera podrá hacer uso de los listados que emitan organismos nacionales e internacionales. ¿A qué listados se refieren? A las listas negras del SAT, a los EFOS. Entonces, ¿vieron cómo ya amarró también con lavado de dinero? Realmente, como les comentaba, la recaudación sí está subiendo, pero no porque exista un nuevo impuesto o hayan incrementado una tasa. Se está subiendo por la fiscalización de la autoridad fiscal. Hoy en día cuenta con una herramienta poderosa que es la herramienta electrónica y nos localiza donde sea. Bueno, apenas hace poquito, yo no sé qué querían hacer, me lo imaginé, pero no sé, cuando le pidieron al INE toda la base de datos, como para qué la querían, ¿no? O luego, también, bueno, no, mejor de política no hablo porque ni sé, ni me gusta, y de fútbol tampoco, imagínense, le voy a Cruz Azul, nada, luego se ve que no sabe uno, ¿verdad? ¿También usted le va a Cruz Azul? Entonces sí sabemos de fútbol. Bueno, no sabemos, pero ahí estamos, le seguimos al Cruz Azul. ¿Vale? Tienen fe. Sí, no es que dicen que si había una tercera guerra mundial iban a mandar por delante a los de Cruz Azul porque ya no sentimos dolor. Entonces, qué mala onda, ¿no? Pero bueno, entonces como pueden ver, cambiaron más bien los ordenamientos penales para poder encuadrar un delito fiscal en materia penal. Eso fue lo que hicieron. Y como pueden ver, pues permea absolutamente todo, ¿no? O sea, ya me fui hasta la ley de lavado de dinero. Bueno, tenemos que ¿qué delitos fiscales son afectados por la reforma? Antes de que se me olvide, les decía que el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, delitos equiparables a defraudación fiscal, son 8 fracciones, de las cuales 2 están derogadas y solamente la 1 y la 4 juegan para delincuencia organizada. Bien, para seguridad nacional juegan las 6 que están vivas, las 6 para seguridad nacional. Para delincuencia organizada solamente la fracción 1 y la fracción 4 son las que me pueden llevar a delincuencia organizada, pero las 6 que están vivas juegan para seguridad nacional. ¿Sale?
Entonces me dicen, ¿qué delitos fueron afectados por la reforma? La venta, la expedición, la enajenación de CFDIs, EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas, EDOS, empresas que deducen operaciones simuladas. ¿Quién les puso así? La autoridad fiscal. Ella fue la que dijo EFOS y EDOS, ¿no? Se lleva pesadito, pone apodos, ¿no? Pues por eso también nosotros hay que contestarle, ¿no? Entonces me dice, son EFOS y son EDOS. Defraudación fiscal genérica, artículo 108. Defraudación fiscal equiparada, artículo 109, y solamente la fracción 1 y 4 juegan para delincuencia organizada. Defraudación fiscal calificada está en el artículo 108. Ahorita más adelante menciono en qué casos la defraudación fiscal genérica y la defraudación fiscal calificada, la equiparada, se vuelven calificadas y entonces ya no aplican para delincuencia organizada, aplican para seguridad nacional. ¿Sale? ¿Me están siguiendo o ya los hice pelotas con uno y otro, no? Sí le están apuntando para, ¿sí? ¿Va a haber examen? ¿No a ver qué? ¿Va a haber examen? Sí, ¿va a ver qué? ¿Examen? Sí, claro. El material no sé si lo tienen, pero con todo gusto se los hago llegar, o si alguien trae una memoria, con todo gusto, ahorita en un receso, ¿les parece bien que cada 2 horas nos vamos 10 o 15 minutos a caminar? Porque el cerebro piensa mientras Nacha aguanta, y 5 horas sentado, pues está como, o yo parado, pues como que está complicado, ¿no? Entonces, ¿les parece bien que a las 2 horas, en este caso sería a las 5, nos vamos 10, 15 minutos, regresamos, nos aventamos otras 2 horas, nos vamos 10, 15 minutos, regresamos y cerramos? ¿Sale? Miren, la verdad es que a mí, sí. Nada más con respecto al material, ya tenemos los correos de los participantes. Sí. Igual, pues se los hacemos llegar. Si traen, pues si usted está el USB, igual se los pasamos los que traigan su computadora ya de una vez. ¿Sale? Sí. En ese break. Ok, sí, tienes razón, te lo mandé ayer y ahorita ya lo tienes completo. Sí, como quieran, me da exactamente lo mismo. O sea, pues, ya lo tiene Luis, se los va a mandar adelante. Quien traiga su memoria y me diga, yo lo quiero ahorita, pues ahí está, lo hacemos rápido, ¿no? Les voy a decir como les digo a mis niños del Politécnico, a los de licenciatura, cópienlo de todas maneras y lo van a leer, ¿no? No, yo sé que sí lo hacen, ¿no? Honestamente sí lo hacen, muchos no lo hacen, de verdad. Luego me dicen, profe, copiamos toda su memoria, cópiala toda, de todas maneras, no lo vas a leer, ¿no? De verdad. Acuérdame de dejarte. ¿Traes mi teléfono? Sí. A ver, ábrelo, por favor. En doctorado, creo que me mandaron toda la biblioteca jurídica de la UNAM y aparte me mandaron algunas otras cosas, se las dejo. Está si cabe en su memoria. ¿Sí? Lo mandas a... ¿Pero qué me mandaron? Porque la biblioteca jurídica de la UNAM me la mandaron. Buen día, te facilito una carpeta con más de 150 libros de Derecho, Ética y Filosofía. Se los mandamos, no van a leer. Se los mandamos de todas maneras. De verdad, son muy buenos libros, sobre todo para este tipo de temas. Porque normalmente los contadores, para mí ya no consigo el contador que está atrás de un escritorio. Hoy en día, yo creo que lo que nos va a dejar es hacer una alianza con los abogados, de verdad, porque si ustedes se quieren comer el pastel solito, no van a ganar, ni los abogados ni los contadores, ¿no? Tenemos que hacer como una alianza estratégica para poder defendernos de todas estas aberraciones, que además ya vieron que ni son tantas, realmente, no, o sea, como acaban de ver, ¿a quién le va a pegar? Pues a Bimbo, a Kimberly Clark, inclusive más adelante dice, y cuando haya partes relacionadas, pues me tengo que ir al 90 de la ley de renta en los últimos renglones, cuando dice, o que exista vinculación, pues vete al 68 de la ley aduanera y te va a decir cuándo existe vinculación, cuando sea familiar, cuando sea tu trabajador. Normalmente dan de alta al trabajador en la empresa y a vender facturas. Pobre trabajador, ni siquiera sabe, pero ya estamos vendiendo facturas a nombre de él, ¿no? Pero bueno, sí, logramos, se lo de eso,
Aquí se lo dejas entonces, ¿no? Por favor. Y entonces, les decía, ya está esto entonces, el 108, el 109 solamente 1 y 4. La defraudación fiscal equiparada, ¿cuál puede ser? El 109, fracción 2 del código, dice el no entero de los impuestos retenidos. O sea, ustedes retienen algún impuesto y no lo enteran, es un delito equiparable a defraudación fiscal. El 109 marca la defraudación fiscal equiparada, el 108 la genérica, pero aquí mismo en el 108 tengo la calificada. Los conceptos que califican a la defraudación fiscal. Aquí está. Oye, si dices que está en el 108 y tu defraudación fiscal es genérica o es equiparada, pues juega solamente para delincuencia organizada. Pero si cualquiera de esas dos usan documentos falsos, deja de ser genérica o equiparada y pasa a ser calificada. Y si pasa a ser calificada, entonces ya es tema de seguridad nacional y no de delincuencia organizada. ¿Cuál otro? Omitir reiteradamente la expedición del CFDI, que no emitas el CFDI. Omisión de ingresos. Pero fíjense cómo me dice omitir reiteradamente. Yo entendería que si lo hago una vez, no pasa nada, ¿no? ¿O qué debo de entender por reiteradamente? Pues porque la autoridad escribe mal. Digo escribe porque quien legisla son los legisladores, y los legisladores también son personas falibles y errantes como nosotros y se equivocan. Por eso la autoridad dijo, esquemas reportables. Pero ahorita llegamos a eso, ¿no? La otra, dice, obtener devoluciones con datos falsos. ¿Ustedes creen que la autoridad se iba a quedar callada cuando, no quiero hablar de una cantidad en especial, pero tú compras una factura, o comprabas una factura, porque hoy ya es casi imposible, comprabas una factura y le pegabas a renta, le pegabas a IVA y todavía lo solicitabas en devolución? Pues le pegas 3 veces a la autoridad. Eso se llama abuso del derecho. Se tenía que defender la autoridad. Y el abuso del derecho se da cuando tú tienes una facilidad, por ejemplo, o tienes derecho a una deducción y abusas de ella. Un ejemplo es los gastos en restaurante. Yo recuerdo en mis años mozos, cuando, es que 68 años ya son muchos, ¿no? De verdad. Dice uno, no sé cómo camino, pero bueno, tú tenías tu RFC hace algunos años, tenías tu RFC y hasta lo mandábamos en enmicar, ¿se acuerdan? Lo enmicábamos bonito y decíamos, se lo doy a mi hermano, a mi hermana, a mi esposa, a mi otra esposa y a mi otra esposa. Se los dabas. Todas piden facturas a nombre mío, piden las facturas a nombre mío. Eso era abuso. ¿Y qué creen? Que sí se podía hacer. Se hacía. Inclusive, eso de las compras de factura, te ibas a Santo Domingo y comprabas el blog completo y lo ibas llenando conforme lo utilizaras. Hoy en día ya no se puede hacer eso. Pero desde allá ya existía la defraudación fiscal. Hoy en día imposible. Hoy en día, antes pasaban 2 años para que el SAT te dijera, oye, nos hemos dado cuenta que hace que el ICR, pago provisional del 2017, no lo has presentado. De verdad eso pasaba. En mis años mozos eso pasaba. Hoy dice, te recuerdo que ya se va a vencer enero, ¿eh? Y uno dice, ay, sí, dice uno, ya, tan rápido. Sí, el SAT ya nos tiene con un teclazo, ya nos tiene ahí ubicados. Y luego dice, manifestar datos falsos para disminuir contribuciones. Pues sí, no existe el proveedor. Utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones y declarar pérdidas inexistentes. Me llevaba el uso de documentos falsos a tener pérdidas. ¿Pero qué hicieron? Avientan el 69 BBIS. Y el 69 BBIS ve parte de la aplicación de las pérdidas. ¿Vale? Delincuencia organizada. Entonces, resumiendo, defraudación fiscal genérica, contribución defraudada 7.804.230. Esto es defraudación fiscal
genérica. Defraudación fiscal equiparada, fracción 1 y 4, 7.804.230. Estas dos les toca delincuencia organizada. Conductas del 113 bis, EFOS y EDOS, expida, enajene, compre o adquiera, con un importe de 7.804.230, comprobantes apócrifos. Delincuencia organizada. Amenazas a la seguridad nacional. Fíjense, todavía la autoridad remató, por si nosotros decíamos, porque así lo hacemos, lo contempla la ley penal, reparación del daño, no aplica. Me pongo de acuerdo con la víctima ofendida, no aplica. Y me dice, aplica Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 180, improcedencia de los acuerdos reparatorios. Hago reparación del daño, que no aplica. Tampoco serán procedentes los acuerdos reparatorios para las hipótesis previstas en las fracciones 1, 2 y 3 del séptimo párrafo del 167. Está. No aplica para el primero, el segundo y el tercero la reparación del daño. Oye, ¿cuál es eso? Contrabando y su equiparable, que sean calificados. Fracción 2, defraudación fiscal y su equiparable, que sean calificados y que no superen 3 veces. La expedición, venta, enajenación, compra, exclusivamente que no rebase 7.804.230. ¿Sale? Entonces me dice que la reparación del daño no va a aplicar en esos casos. Y luego me dice, también el 192, ¿de qué ordenamiento? Del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dice, y la suspensión condicional será improcedente para las hipótesis previstas en el 1, 2 y 3 del 167. Tampoco aplica. Y luego me dice, el 256 no aplica el criterio de oportunidad. Dice, únicamente podrá ser aplicado el supuesto de la fracción 5 en el caso de que el imputado aporte información fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución del beneficiario final del mismo delito. La fracción 5 del 256, creo que no la traigo. No. La fracción 5 dice que tú cooperes con la autoridad. Es lo que algunos compañeros míos dicen, el chismoso, oye, yo te agarré por venta de facturas, y te dice, únicamente podrá ser aplicado el criterio de oportunidad supuesto en la fracción 5 en el caso de que el imputado aporte información fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución del beneficiario final del mismo delito. ¿Conoces a alguien que está peor que tú? ¿O a quién le comprabas? ¿O quién era el beneficiario final? ¿Quién se beneficiaba de esta operación? ¿Lo conoces? ¿Tienes documentación fidedigna que además en un transitorio dice que yo no tenga? Y yo me pregunto, ¿y el chismoso cómo va a saber lo que tiene la autoridad o no? Si yo me quiero salvar porque vendo facturas y ya me agarró el SAT, me dice, aplica el criterio de oportunidad. ¿Conoces a alguien? ¿Tienes información fidedigna que me lleve a agarrar al beneficiario final? Si sí la tienes, te dice, me dices que sí, me la entregas, checo que efectivamente esa información yo no la tenga, y además tienes que presentarte a declarar en juicio, algo así como un testigo protegido, más o menos. Entonces pues sí está como complicado que alguien diga, yo lo acuso, ¿no? Pues quién sabe. Pero de todo eso, lo único que aplica es el criterio de oportunidad, y solo en la fracción 5 del artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Me voy con amenazas a la seguridad nacional. Defraudación fiscal genérica, que sean calificados, ya vimos en qué momento se vuelven calificados, que sean calificados y que la contribución defraudada sea mayor a 7.804.230,
que es la cantidad que resulta de multiplicar la multa que está en la fracción tercera del 108 por 13, ¿sale? Y luego me dice, defraudación fiscal equiparada, calificados, entran las 6 fracciones, acuérdense, otra vez, el 109 tiene 8 fracciones, 2 que están derogadas y 6 vivas. De las 6 vivas, la 1 y la 4, delincuencia organizada. Para amenazas a la seguridad, las 6 que están vivas juegan. Compra-venta de facturas, aquí no importa el número de personas porque el delito está ahí. Que sean 1 o 2 personas, cuando las cifras cantidad del CFDI, ya vimos, sea mayor a 7.804.230. Y la defraudación fiscal calificada no tiene relevancia el número de personas porque tiene calificativas. Seguridad nacional. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Problemas con su... Eso que acabo de ver es la famosa reforma penal fiscal. De verdad, para mí es una plática motivacional, a no ser que ustedes tengan un contribuyente como Kimberly Clark, como Bimbo, como con partes relacionadas del extranjero, no sé. Si es su caso, entonces sí puede ser que tengan problemas. Yo no sé si voy a tener problemas o no, pero alguien que no conozco se enteró que venía para acá y me citó para mañana lo voy a conocer. Me citó para mañana a las 10:30 de la mañana, que porque viene capital de Canadá para hacer un desarrollo inmobiliario en Puerto Progreso y otro en Mérida. Y me dijeron, queremos que nos des tu punto de vista acerca de un fideicomiso con cláusula de regresividad. Pues órale. Yo hasta dije, se me hace que me quedo como un mes. Pues de ahí va a salir, ¿no? Pues yo dije, pues aquí me quedo. Sí. Entonces, no sé si mañana vaya a pasar, pero mañana voy a conocer a este señor que me encontró por lo que subieron el banner que subieron. Y después, como encontró mi teléfono, pues no sé, pero por medio de otra persona cercana a mí. Y dijo, pues va a venir para acá, pues aquí lo agarramos. Pues órale. Entonces, fíjense, ¿qué problema le ven? ¿O qué no entendieron de la reforma penal fiscal? Es esa. No hay ningún otro ordenamiento que hayan modificado. Ninguno. Aquí nada más sería, ¿cuántos abogados tenemos? 2. ¿Dónde están? No, levanten bien la mano. Entre tanto contador se cohíben. ¿Quién es? Abogado. 1. Falta 1. ¿No llegó Memo? Pero Memo es las 2 carreras, ¿no tiene? Sí. Ajá. Bueno, pues entonces. ¿Mande? Yo socio de una empresa que estoy manejando. A esa persona está en juicio ahora porque tuvo un ingreso de 70 millones, bueno, una factura de 70 millones, dice que él no lo hizo. Alguien se lo hizo a su nombre. Entonces el problema es que ahorita quedó con una opinión de cumplimiento. Esa es otra, la opinión de cumplimiento. Entonces el hecho son 70 millones. Bueno, que amparan la factura que tenía hacer. A ver, No, pero entró como Robo de identidad. entró como mis condiciones de ingresos. Me catalogaron así. pero a ver, la factura la hizo tu cliente. Dice que no la hizo. No, sí la hizo. No, vamos al supuesto, sí la hizo. No dije que no, sí la hizo, no te hagas, no. O sea, a lo que quiero llegar es, la factura de 70 millones es de tu cliente. ¿La hizo o no la hizo? Es de él. Punto número 1. Dice aquí Sandra que la responsabilidad de proteger el sello digital es del contribuyente. Si se lo dio a su contador y su contador se lo dio a su asistente, sigue siendo responsable. Pero miren, el 26 del Código Fiscal de la Federación habla de ¿qué? De la responsabilidad solidaria. ¿Pero qué creen? Tenemos un 26A que me libra de eso.
Sí, tenemos un 26A que nos libra del 26 y la responsabilidad solidaria puede llegar solamente en algunos casos, al valor de sus aportaciones, según se trate de materia fiscal o de materia empresarial, ¿no? De actividad empresarial. Al SAT no le quedamos a deber nada. Me queda clarísimo que el SAT dice: tienes una deuda conmigo de 5 millones de pesos. ¿Y cuántos socios son? 2. El SAT dice: micha y micha. Están al 50%, tú me pagas 2,5 y tú 2,5. Pero en materia de que no sea fiscal, pues no, es al monto de sus aportaciones. Inclusive, tú puedes tener bienes a nombre tuyo y aunque la autoridad te diga: ¿por qué no me pagas si tienes capacidad económica? Porque eso no tiene nada que ver con mi actividad empresarial como socio de aquí, de esta empresa. ¿Y está protegido? Sí, está protegido. No, nuestras leyes están mal. Yo traigo todavía a Santander amarrado con 10 millones de pesos de 3 empresas. Y las 3 me dijeron: cerramos cuenta, ya no tengo para pagarle. Pues cierra. En el primero pasó un tiempecito, llegó Santander y me dijo: dame 1,250,000 pesos y ahí muere. Te doy tu carta de liquidación, ya estás, dáselo. Y los otros 2 siguieron en juicio, están en juicio. Pero ¿cuál es el problema? Que el banco no grabó los bienes. Porque el banco lo que quiere es prestar dinero, o por lo menos su gerente o su ejecutivo quiere prestar dinero porque se lleva su comisión. Y en eso ni siquiera tiene la atención de: dame copia de tu escritura, esto, la meto al registro, la grabo. Y cuando pasa esto, ¿qué creen? Vámonos al juicio, llevamos como 2 años y no. Pero los bancos son bien buenos. Paralelamente llevan un juicio que desconoces tú y el que sí conoces. Pero obviamente si tienes un abogado listo, se va a meter a investigar si tienes alguna otra demanda aparte de esa y la va a encontrar, como lo hicimos nosotros. Tenías una para acá escondida, y atacamos eso y no han podido cobrarles, y ya tengo como 3 años, y lo más seguro es que no les cobren. ¿Por qué razón? Estamos peleando la cantidad de intereses que se les tiene. Pero ese no era el tema. 70 millones de pesos. ¿Tú crees que él no se enteró? Pero eso está en juicio ahorita. ¿Y cómo se enteró? Le llegaron a notificar por el SAT. Pero su declaración mensual no se cuenta que tenía. No, es que nunca le presentaron su declaración. Dice que no sabe en qué momento. Bueno, es un poco. Bueno, no es estudiado. No sé qué manera es contador, ¿verdad? Apenas 3 años llevo la propiedad de la sociedad y él es socio de la empresa. Nos pudimos enterar cuando no pasó la firma electrónica de la empresa, porque ahorita te piden, cuando son más son muchos socios, te piden que todos los socios tengan opinión buena. Positiva. Positiva. Del 32D del Código Fiscal de la Federación. Sí, opinión positiva para que puedan hacer la firma electrónica de la empresa. En este caso no pasó por él. ¿Es que persona física? Mora. Sí, la persona física. Es persona física. Pero ¿y qué problema tiene? Fíjate, si es persona física, es flujo de efectivo. Sí, No, pero la empresa, sí, pero la empresa lo hizo deducible, pero no recibió el pago. No, la empresa nunca llegó, pero la persona física supuestamente es la que generó la factura, pero como otras personas supuestamente lo hicieron. La persona física, por eso. Una persona física emite o le emitieron, como sea, una factura por 70 millones de pesos. Pero pregunta, ¿se la pagaron o no se la pagaron? ¿Qué problema tiene? No tiene como Pues es flujo de efectivo. la cancelo. Hasta dile que sí le hice, pero ya no me lo pagaron. Bueno, mi opinión era ese consejo que le di al principio, pero me dices que ya estoy en juicio. ¿Por qué te fuiste a juicio? Se supone que si no lo recibiste, pues... Pero ¿por qué tan lejos? O sea, ¿por qué a un juicio
cuando ni siquiera tiene materia. Es más, ni siquiera debieron de haber admitido la demanda. Pues ¿quién es el perjudicado? Y como te digo, yo apenas me enteré porque apareció, vino negativa en el 32D, por eso que no pudimos hacer. Y lo que tuvimos que hacer... Pero no, o sea, porque expidas una factura y ahí la dejes, no es motivo para que te... Y fíjate que ya tiene años, no es reciente. ¿Cuántos años? Creo como 10 años. No, Está en juicio. Está raro lo que me dice. no, ahora sí que contra eso no tengo remedio. No hay. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué lo quiere sacar? No cometió ningún delito, ni lo ha cometido. Y si tú me dices que alguien hizo una factura, el responsable es él. Solo falta que me digas, no se dio cuenta quién la hizo, pero recibió los 70 millones, ¿no? Entonces, no, espérame. Pero no pasa nada, o sea, algo está mal ahí. Ni siquiera tiene por qué estar en un juicio. Ni siquiera. Pero ¿qué le está requiriendo? ¿Qué le está requiriendo? ¿De qué? ¿Qué le está requiriendo? Claro. Es que a lo mejor no tienes la información completa. Probablemente. Sí, no. Es que no ha cometido ningún delito, y como dice aquí Francisco, dice, presenta un encero, o sea, ni siquiera recibió el dinero. Y le digo, el otro punto, le digo, bueno, estaría mal, le digo, pero como ya tiene años, le digo, ¿cómo que te la requieran? Son 5 años que te requieren normalmente, sí, de paz. Pero ¿para qué? Si ya pasaron 10 años. Ya pasaron 10 años, ¿no? La autoridad es pasadita, pero no, pues con 10 años se lo tumba bien fácil, ¿no? Me gustaría ver si me queda claro. A ver, ¿qué les parece si le paso el micrófono a quien quiera hacer una pregunta? Porque para que se enteren todos y sea, nos retroalimentemos, ¿no? Gracias. Sale. Sí, buenas tardes. A ver si me queda claro cuando dice en la diapositiva que sean calificados. ¿En qué momento se determina que sea calificado? ¿Cuando llega a los 7 millones? ¿O depende del caso? No, calificados son cuando caen en alguno de estos supuestos. Ejemplo, lo mío es una defraudación fiscal genérica, o sea, defraudé 1 millón de pesos y no somos más de 3 personas. Ah, no, pues esa es genérica. Oye, somos más de 3 personas y sí calificamos. Y 7.804.000 estás calificando. Acuérdense que se tienen que dar las dos cosas. Una, que sea calificada para hablar de seguridad nacional, de ley de seguridad nacional, que sea calificada. O sea, que caiga en uno de estos supuestos. Y dos, que la defraudación sea mayor a 7.804.230. En ese momento se vuelve calificada y ya no puedo llevármela a la Ley Federal de Seguridad Nacional. ¿A dónde me la llevo? Al Código Nacional de Procedimientos Penales. No le toca delincuencia organizada, no, le toca Código Nacional de Procedimientos Penales. Más de 3 personas y es calificada y más de 7.804.230. Ya calificó. Tú tienes, Jim, una defraudación fiscal normalita del 108, genérica, pero la hiciste con documentos falsos, es calificada, ya se volvió calificada. ¿Ya no juega para delincuencia organizada? No, ya no. Ahora juega para seguridad nacional. Si reúne los requisitos que te acabo de decir, 7.804.230 y que se califica. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas o las hago yo? ¿Les quedó claro? Eso es la reforma penal fiscal. O sea, no andemos diciendo que todos nos vamos a ir al bote. No, para nada. Ni siquiera cabríamos. Porque pues la verdad todos alguna vez hemos dejado de pagar aunque sea un peso, ¿no? Pero no cabríamos, no nos metería al bote a todos.
¿Se va qué? Los que sí están bien se van a la cárcel. Debería ser, sí, para que se alineen, ¿no? De verdad, o sea, ¿qué problema le ven? ¿O alguno de ustedes tiene un problema derivado de esto? Sí están en algún, sí tienen un contribuyente que venda más de 100 millones de pesos y que reúna los requisitos del 108, el 109, el 11 bis, el 187, 192, 256. No, el tipo que es más fácil de caer es en omisión de contribuciones retenidas. Pero es un delito genérico. O sea, pagas. ¿Y sería calificada? Sí. Omisión de contribuciones retenidas. Sí, aquí dice, este es el artículo 108. Cuando tu defraudación fiscal la llevas a cabo por el uso de documentos falsos, ya no es genérica, ya es calificada. Pero si no, oye, tú defraudaste porque sacaste una media aritmética y dijiste, ¿cuánto es? 100,000 pesos, no los voy a pagar. Paga 50. Ah, esa es genérica. Oye, compraste facturas para disminuir la base, es calificada. Independientemente del monto que haya utilizado, ¿pues? Sí. No, pero yo me estoy refiriendo a la omisión de contribuciones retenidas. Ah, sí. Omitir reiteradamente que tú vendas y no factures. No, Retenidas. las retenidas. Al de abajo, omisión de contribuciones Ah, sí. Es retenidas. la más fácil de caer. Así. Sí, porque todos creemos que el IVA es de nosotros. ¿De verdad? Todos dicen, ¿y por qué se lo voy a dar? Que no es tuyo. O sea, dáselo a la autoridad, no es tuyo, ni siquiera lo estás pagando tú. Yo he tenido contribuyentes que me dicen, contador, ahora sí, voy a abrir una cuenta. Y ahí voy a meter todos los IVAs. Se los gastó también. Y digo, ¿qué pasó contigo? O sea, no es posible. Te quedas con el IVA que ni siquiera es tuyo. Y luego peor, el retenido tampoco. Y te quedas con él. Entonces, la fracción 2 del 109 dice delito equiparable con defraudación fiscal, la omisión. Esta es la fracción 2 del 109. Omitir el pago de las contribuciones retenidas, que no es tuyo, ¿no? No, si esta reforma yo la acomodé de tal manera que primero vi esto, pero también traigo el 1A, fracción cuarta, y también el 5A, y también los esquemas reportables, la cancelación de sellos y y problemas digitales. ¿Sale? Entonces, ahora sí, ya no más penal fiscal, es eso. ¿Ya no tienen preguntas? Eso es la materia penal fiscal. Dejen tomar el agua porque ya me pasé. Antes de entrar, es que yo tengo un problema. Los escucho hablar. Y por ejemplo, ¿cómo te llamas, Pedro? Diego me pone como ejemplo la factura de los 70 millones de pesos. Y luego, por ahí alguien dijo, o él mismo dijo, es que lo hizo deducible la persona moral. Y empezamos a entrar en tema que era flujo de efectivo. Y según todos los aquí presentes, una persona moral que tiene negociación con una persona física, la persona física acumula hasta que cobra, y por simetría fiscal la persona moral deduce hasta que lo paga. Entonces, concluyendo, ¿puede una persona moral hacerse deducible facturas que no le ha pagado a personas físicas? ¿Tú qué opinas, autoridad? Ya nos lo enseñó que sí. ¿Cómo ven? No se escuchó la ¿Qué opinan? Sí, hasta el cierre del ejercicio. Si no la pagamos, No. Pero sí, si está la factura, ¿qué es lo que Al cierre del es persona moral? ¿Por qué no? Vamos
aprender todos. ¿Vas con Pedro, venga. Yo digo, sí la puedo hacer deducible y tengo hasta el 31 de diciembre de este ejercicio para pagar y... No, pero no la pagas. Ni siquiera el 31 de diciembre, no la pagas. O sea, no la pagas. Ni este año ni el que viene. No la pagan. Pregunta, ¿la puede hacer deducible? Sí. Sí, la puedes, claro. ¿Pero por qué? Díganme. Porque se acumula, aunque no cobres. Todo depende de la actividad. Porque no se puede acumular ese ingreso, dice Jean. ¿Quién más? No, yo digo que sí la puede deducir por simetría, se acumula lo Pero que fuerte, que se escuche. Porque si por un lado acumula lo que no ha cobrado, por simetría puede también deducir lo que no ha pagado. Otra vez, se escucha bien. A ver, venga. No, se escuchó bien. A ver, venga. Por simetría fiscal, uno acumula y el otro deduce, ¿no? Vale. Sí, pero la persona moral acumula aún cuando no ha cobrado. Pero el 17 de renta dice momentos de acumulación para personas morales. ¿En qué momento acumulas? Cuando facturas, cuando envías el bien, cuando recibes un anticipo. En ese momento. Ajá. Pero en este momento, fíjate cómo acumula la persona moral. Cuando ella emite el comprobante, o bien cuando recibe un anticipo, o bien cuando envía el bien y que no facture. ¿Cuál es tu ejemplo? Yo estaba comentando que si la persona moral acumula en cualquiera de esos momentos, aún cuando no haya cobrado, puede deducir los gastos que recibe los proveedores aún cuando no se haya pagado. Si es persona moral, sí. Sí, habla de persona moral. Sí, me queda clarísimo. Yo hablo de persona física. O sea, de moral a moral me queda claro. Se puede hacer deducible aunque no lo paguen. No. Fíjense cómo se los planteé. Persona moral puede deducir comprobantes de persona física aunque no lo haya pagado. Así lo dije. Persona moral deduce lo que le debe a una persona física aunque no se lo haya pagado. ¿No? Miren, ¿puede por qué? Miren, va. Ahí va. Fíjense bien. Nosotros podemos pensar muchas cosas. Es la última vez que me desvío, porque en mi cabecita, no sé, es imposible que pueda hacerme un lado cuando ya alguien comentó algo y en mi cabeza ya pasó y dudo, se los digo o no se los digo, me detengo o no me detengo, no me va a dar tiempo. Y de repente digo, no, sí se los digo, ¿cómo no? Entonces, nosotros siempre debemos tener un fundamento legal. Si me voy porque digo, pues yo creo que sí. No, eso no lo pueden hacer. Si no hay fundamento legal que me diga, te puedes hacer reducible las facturas de personas físicas, aunque no se las hayas pagado, tiene que decir la ley eso para que yo diga, sí se puede. Cuando yo iba a terminar mi doctorado, me dijeron, Raúl, si no tienes el grado de maestro, el de doctor tampoco, no te lo puedo dar. Y fui a la barra de abogados y les dije, oye, necesito mi grado. Pues la única forma es que hagas un examen de conocimientos generales. ¿No dices que eres bien bueno? Uy, no, pero no tengo opción. En un mes ya la tienes. Y me quedaba por allá con un mes y medio, 2. Pues va, no tengo opción. Y ya, al final, sí, lo acredité en un solo examen. Obviamente, es un salón como este, así. Tribunas de ese lado hasta allá, tribunas de ese lado hasta allá. Hasta atrás, donde están las últimas bancas, ahí se sentaron mis 3 sínodos y yo aquí, en una mesita como de 1,5 metros. Y ellos, y una mesa de aquí hasta allá, corrida, igual, así delgadita, y 3 sentados allá con su micrófono preguntándome. Todo el salón de cristal. Me dijeron, las tribunas son para que traigas a toda tu familia. No, hombre, hasta crees que te voy a traer reprueba y no, para nada. No le dije a nadie. Dije, no, por supuesto que no. Pues imagínense, yo dije, no, me van a reprobar. Pero mi hijo estudiaba en la barra de abogados y en la casa me dice, oye, ¿qué vas a hacer tu examen?
es que ya te vi, anunciaron ahí que sí, pero no le digas a nadie, no quiero llevar a nadie. No, pero yo sí voy a ir, pues ya te vi. No, pues ya tú, ya, pues, nada más. Entonces, una de las preguntas que me hicieron fue esa. Me dijeron, me dijeron, a ver, Raúl, la pregunta tardó en hacérmela como 3 minutos. Me planteó todo bien. A ver, Raúl, llega una persona contigo y te pide asesoría porque va a pagar 600,000 pesos de impuestos. Ya tiene todo ahí, aquí están los estados financieros, está todo, y lo único que tiene son deudas por 1 millón de pesos con personas físicas y no están pagadas, porque son deudas, ¿no? Y le digo, pero entonces una persona moral en teoría no podría, pero el artículo 81 el 81 del reglamento de renta me dice, sí, puedes deducirte las facturas de personas físicas aunque no las hayas cobrado. Pagado. Ahí en el break, buscan en sus teléfonos 81 del reglamento de renta y verán que va a decir, aunque no hayan sido pagadas. ¿Y la otra parte? La otra parte. La persona física no puede. No lo acumulan. No lo acumulan. Pero busquen el 81 del reglamento de renta y les dice que lo pueden hacer. Nada más les pide una condicionante, que durante todo el ejercicio lleven como un inventario inicial de las deudas, más, menos, el inventario final para este año es tanto y no lo he pagado, dedúcetelo. 81 del reglamento, chéquenlo. ¿Sale? Bien, ¿no más preguntas? ¿No más preguntas o me sigo? Bueno, Ley de Ingresos de la Federación. Bueno, aquí me voy muy rápido porque me gusta además. La Ley de Ingresos de la Federación tiene vigencia de 1 año y en ella autorizaron un financiamiento mayor. Cada año pasa un financiamiento mayor, ¿sale? No recuerdo el importe, pero un financiamiento mayor, y está previendo, no hay cambio en la tasa de recargos, sigue siendo la misma, 1.43, sigue siendo la misma. El artículo 8, fracción primera de la Ley de Ingresos de la Federación, en relación con el 21 del Código Fiscal de la Federación, me dice cómo voy a determinar la tasa de recargos, y te dice el 21 del Código Fiscal de la Federación que vas a multiplicar por el 50% y le vas a sumar a la tasa que mediante ley publique el Congreso de la Unión. ¿Y dónde publica el Congreso de la Unión esa tasa? En el artículo 8, fracción primera de la Ley de Ingresos de la Federación. Si ustedes hacen esa operación, porque además les dice en los últimos renglones del 21 del Código que si la última décima, centésima es 5, sube a la que sigue. Este año no aplicó, el año antepasado, que era 1.13%, sí aplicaba lo de los últimos renglones. Y pues ustedes saben, se espera un crecimiento del 1%, 2%. Tenemos el problema de los automóviles. La industria automotriz ha disminuido demasiado, y aún así estaban promoviendo una ley para darle vida a los automóviles chocolates, ¿sí se enteraron, no? Que eran como 800,000 automóviles, ¿no? Y tú dices, si estás viendo que la industria automotriz va en picada y todavía le pegas legalizando 800,000 automóviles chocolates, estás mal. Pero aquí fueron héroes y villanos, porque al final no pasó, ¿sale? No pasó. ¿Qué más hubo? En la Ley de Ingresos de la Federación teníamos en el artículo 16, fracción 8, un estímulo fiscal de la PTU que nos la podíamos deducir en pagos provisionales, que podemos. Realmente ese no hubo tal modificación ahí. Lo sacaron de Ley de Ingresos de la Federación y se lo llevaron a renta. Eso fue lo que hicieron, pero la mecánica es la misma. Tú sigues deduciéndote de manera acumulativa la PTU. Un ejemplo, ¿cuánto tienes de PTU? 200,000 pesos.
Divídela entre 8, de mayo a diciembre, te da 25,000 pesos. ¿Cuánto descuentas en agosto? 100,000. ¿Cuánto en diciembre? 200,000. Eso estaba en el artículo 16, fracción 8 de la Ley de Ingresos de la Federación. La sacaron de ahí y se la llevaron a renta. ¿Qué otra cosa sacaron de ahí? En el mismo 16, pero en la fracción 12 de la Ley de Ingresos de la Federación, decía que no era necesario que las personas morales emitieran una constancia de retención. Lo quitaron de ahí y también se lo llevaron a la ley, pero dice exactamente lo mismo. Entonces, no hubo mayor cambio ahí en la Ley de Ingresos de la Federación, y los indicadores económicos como el salario quedó en 123.22, algo así, ¿no? 123.22. ¿Y qué más tenemos ahí del salario? Bueno, algo que siempre les digo, y lo deben de tener presente, es que para que algo cambie, primero tengo que cambiar la Constitución. Si no cambio la Constitución, no existe la UMA y el salario mínimo. Cuando dijeron vamos a desindexar el salario mínimo, ¿qué hicieron? Primero vete a la Constitución, artículo 26, apartado B, penúltimo párrafo, y dicen la unidad, el organismo, así dice, el organismo calculará la unidad de medida y actualización, y entre paréntesis UMA, que servirá para bla, 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 bla. Sale, ya está la UMA ahí. Y luego dijeron, pero ¿a qué va a sustituir? Al salario. Entonces vete al 123 constitucional, y en la fracción 6 o tercera dice, el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza. Y con eso amarraron, pero primero se fue la Constitución y después ya apareció la ley del UMA con 5 artículos y 3 transitorios. ¿Es ley general? Sí. ¿Tiene, cómo se dice, es poder máximo en toda la República? Sí. ¿La ley de renta? Sí. ¿IEPS? Sí. Y la Constitución también. Dicen en mi pueblo contimas, ¿no? Pero a ver, el artículo 133 de la Constitución dice: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella, así como los tratados internacionales, en tanto no se opongan a la misma, serán la ley suprema que rija en todo el país. ¿Y por qué lo dicen? Porque el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, dice que es obligación de los mexicanos contribuir para el gasto público. Y uno dice, si la Constitución, que es el órgano máximo, me dice que es obligación de los mexicanos, entonces los extranjeros no. No, sí, porque el 133 dice que esta Constitución y todas las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella, ¿cuáles son? Las leyes federales y las leyes especiales, IVA, renta, IEPS, UMA, todas las que quieran, son ley suprema. Y el artículo 1 de cada una de esas leyes dice, están obligados al pago de este impuesto a las personas físicas y morales. Ya no dijo mexicanos. ¿Sale? Es un ejemplo de todo, te lo tienes que llevar a la Constitución y después lo amarras con la ley federal. ¿Sale? Muy bien. Entonces creo que... Pregunta. Solo faltó que puedan rifar aviones. Híjole. Pero, ¿cuánto te cuesta un billete, un cachito de billete de lotería? ¿Cuánto? Del avión 500. No, es la propuesta. ¿Del avión 500? ¿Y si se lo sacan? ¿Ya se dieron cuenta cuánto cuesta el mantenimiento? ¿Sí? Pues yo voy a tener que, lo vuelvo a rifar, pero ahora ya 2 pesos el boleto, ahora no, pues es una payasada, ¿no? ¿Cómo creen? Para nada. Pero eso sí, los mexicanos somos bien buenos para los memes. ¿A poco no? En cuanto dijo que iba a rifar, ya el avión aparecía en todos lados. Nada más aparecía en la colita porque no cabía, ¿no? Bueno, sale. Entonces, ¿qué más? Renta. Hay algo que cambió en renta que realmente yo sí les voy a recomendar que lo sigan haciendo, a pesar de que ya no está, y es lo referente al outsourcing. Recordarán ustedes que la fracción 5 del artículo 27
de la ley de renta y el 32 de la ley del IVA nos facultaban a los contribuyentes para solicitarle al outsourcing que por favor nos diera copia del pago al Seguro Social, del Infonavit, los recibos de nómina, perdón, pago de retenciones, pago de impuestos federales, que le solicitáramos todo eso, ¿no? Y caso contrario sería no deducible y en gran bronca se mete, ¿no? Porque dicen, no, espérame, ¿qué decían las outsourceras? Punto número 1, y me voy a adelantar un poquito al 1A de la ley del IVA. Pues factúrale otros servicios contables. Espérame, ¿qué es eso? ¿Qué haces tú de contabilidad? ¿Qué no le prestas personal? Sí, ¿por qué le pones otros servicios contables? Otros simplemente o le ponían cualquier concepto menos el famoso concepto de ¿cómo? Administración de recursos, pero la autoridad maneja subcontratación laboral. ¿Por qué no le pones así? No, o sea, otros servicios contables. No, ¿qué crees? Que tienes un gran problema, outsourcera. Punto número 1, también quiero que me des tu alta al padrón de la ley antilavado. ¿Por qué? Porque los outsourcing están obligadas. La outsourcing es una actividad vulnerable. El artículo 17 de la ley de lavado de dinero tiene 16 fracciones. La última que le metieron, ¿cuál creen que fue? Activos virtuales, porque ya se dejaba venir todo lo virtual. Dijeron, avienta activos virtuales como fracción 16 del 17 de la ley de lavado de dinero. Oye, y el outsourcing también está prestación de servicios. Y creo que es la fracción 11, creo que es la 11 del 17 de la ley de lavado de dinero. Y tenías que solicitarle al outsourcing esa alta y no te la daba. ¿Por qué nosotros no le dijimos al outsourcing, si no me das eso ya no trabajo contigo? ¿Qué no el outsourcing estaba obligado a decir, no, espérame, no me quites la chamba, te doy lo que quieras? Tuvo una gran ventaja el outsourcing. El programa, la plataforma del SAT nunca sirvió, o no al menos como debía ser. Por eso no fueron atrás de nadie, pues si ni siquiera servía. Y luego dicen, el SAT ha iniciado visitas por de verificación de lavado de dinero. Uno dice, ese es un rumor, como las tarjetas de crédito. En cuanto dijeron, no, tarjetas de crédito, todas te van. Ya nadie quiso usar tarjetas. Y uno dice, ¿en dónde? ¿En qué parte de la reforma fiscal aparece ese rumor de tarjetas de crédito? No está, eso no existe. Es un rumor que le beneficia a la autoridad, porque todos ya con el miedo que tenemos, no, ahora sí le tenemos miedo, con el miedo que le tenemos, ya ni siquiera queremos usar la tarjeta. Úsenla. ¿Habla? Hay que liquidó la tarjeta en diciembre, todo lo que debe. Hasta los bancos salieron beneficiados. Ni se las hubieran pagado, tampoco pueden cobrar las tarjetas los bancos. La discrepancia de estás gastando con tarjetas, no reportas ingresos, ahí así. Sí. Pero siempre existe. Sí, siempre ha existido, pero aquí les voy a hacer una aclaración. Las personas físicas con actividad empresarial jamás van a caer en discrepancia fiscal. ¿Por qué? Porque ellos manifiestan pérdidas. Ellos no caen en discrepancia fiscal. Las personas físicas con actividad empresarial generan pérdidas. No pueden caer en discrepancia fiscal. Discrepancia fiscal, gastas más de lo que ganas. Así, ya estás, eres 91 de la ley de renta. La discrepancia fiscal está en el 91 de la ley de renta. Ajá. Y que la autoridad te va a dar 20 días después de que te avise y bla, bla, bla. ¿Y cómo te va a avisar? 134 del Código Fiscal de la Federación
ya no hay otra, y esa sí es reforma. El 134 del Código Fiscal de la Federación es el que me dice, no va a haber otra manera de comunicarse con la autoridad que no sea vía buzón tributario. Y si no lo hables al tercer día, al cuarto día estás notificado. Y aparte, reforma fiscal, multa al que no actualice el buzón tributario. Creo que es de la más alta, es de 9,250. Ahorita la vamos a ver, por ahí la traigo. Pero multa al que no actualice los datos del buzón tributario. ¿Qué datos te refieres, Raúl? Que ya no sea el correo electrónico que dice y está llegando a quién sabe quién. Tienes multa, tienes que actualizarlo y decir, mi nuevo correo es este, para que lleguen contigo, ¿no? Así es. Muy bien, entonces les comentaba, quitan del 27 esa parte, ese párrafo que me decía que yo tenía que solicitarle esa parte a las outsourcing, y también lo quitaron de IVA, el párrafo que decía que teníamos que hacerlo o sería no deducible el documento. El documento puede ser no deducible inclusive hasta por causas ajenas a eso, porque ahorita van a ver qué importante es el Código Civil Federal, porque el 1830 y 1831 del Código Civil Federal dice que es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público. Y yo me voy al artículo 1 de la ley antilavado y dice, esta ley es de orden e interés público. Y el 32 de esa ley dice, restricciones de efectivo. Quien pague con efectivo lo que define como efectivo la ley de lavado de dinero, serán no deducibles esas facturas. Pero ¿desde dónde nació? Desde el Código Civil Federal. 1830 y 1831. En 1831 es lo que decía Diego, ¿o cómo te llamas? Diego. Cuando les digo que pasa por mi cabecita y digo, se los digo, no se los digo, mejor si se los digo. Cuando él dijo, pero es que él no quería. ¿Qué crees? En 1831 dice, el fin o motivo determinante de la voluntad tampoco debe de ir en contra de las leyes de orden público y será ilícito ese hecho. Entonces ya desde ahí también le aplica a él. No puede decir que no sabía, ¿no? Así es. Entonces sucede que en renta, en el 27 y en el 32 de IVA, pues quitan estas disposiciones y les dicen, con el 6% es más que suficiente que le haga la retención del 6%. Yo creo que no, porque ¿qué pasa si la autoridad me revisa hacia atrás? ¿Cómo voy a demostrar la materialidad? ¿Cómo voy a demostrar la razón de negocios? ¿Qué le digo? Es que en 2019 le quitaste la formalidad al artículo 27 y al 32 de la ley del IVA, 27 de renta, 32 de IVA, y me dijiste que solo con el 6%. No. Eso es una facilidad. Tú puedes decirle a tu otro, yo quiero que me des tu información. Te voy a retener el 6%, pero aparte también quiero mi información. Y si el outsourcing dice, pues no quiero, pues busco otro. ¿Y qué les va a decir el outsourcing? No, sí, ¿cómo no? Tengo un ejemplo. Ahorita mismo, con la retención del 6%, ¿qué problemas tuvieron? Le querían hacer retención del 6% a todo el mundo, a los transportistas. Artículo 3 del reglamento del IVA. ¿Cuándo voy a hacer una retención menor? Transporte, 4%. Pues les hacían el 4 y además el 6. Yo no decía, no, espérame, ¿cómo crees? Me haces el 4 y también, ¿quién te dijo? No, pues aquí dice que todos los servicios. El que la regó fue la Cámara de Senadores. Ahorita lo vamos a ver. Traigo toda esa información. Entonces, ahorita lo vamos a checar. Fue la Cámara de Senadores la que regó eso. Pero ya hace ratito, Sandra, antes de venir para acá, aventó el criterio normativo. Sí, pero dice séptima resolución, creo dice, ¿no? Séptima resolución, sí, algo así de 7, dice séptima resolución o algo así. Y lo quiere arreglar con un criterio normativo. Pero ahorita vamos a checar qué tiene que ver un criterio normativo con todo un proceso legislativo. ¿Qué fue lo que pasó
con el famoso criterio normativo. ¿Se acuerdan? Que nació el criterio normativo cuando decían, el criterio normativo 85/2007 IVA me autorizaba a hacer la compensación de un IVA saldo a favor de periodos posteriores contra un IVA cargo de periodos anteriores. Ejemplo, en noviembre yo tengo un saldo a favor de 100,000 pesos de IVA, pero ¿qué crees? En enero debía yo 50,000 y no los pagué. Compénsatelo. Hacia atrás dice el criterio normativo, decía el criterio normativo 85/2007 que el IVA a favor de un periodo posterior te lo puedes compensar con un IVA a cargo de periodos anteriores. Eso ya no existe. Lo quitó el SAT así rapidísimo, pues era un criterio normativo, ¿no? Él lo quitó, y si con un criterio normativo me está queriendo legislar la retención del 6%, me la va a quitar. También me la va a quitar. Así como eso de desapareció ese criterio de 85/2007 IVA, desapareció en abril del año pasado. En abril del año pasado, no sé si fue la tercera resolución o algo así, no recuerdo cuál fue, y publicó todos los criterios normativos que dejó sin efecto. Revísenlo. Revisen, salió en abril del 2018. En abril del 2018 salió ese criterio y publica todos los criterios normativos que dejó sin efectos. Entre ellos fue ese de IVA. Y si ahorita me quiere legislar con un criterio, pues yo no me dejaría. Pero aparte vamos a ver ahorita más cosas. Está de risa eso que mandaron de nota informativa, ¿no? Ahorita vamos a que lleguemos a eso, checamos. ¿Quieren ir por su café? Sí. Según yo ya son 2 horas, ¿sí? Sí. Sale. Ahorita los veo.